Carlos, ¿puede uno sentirse atrapado aun cuando cree que tiene una buena vida? Pues Jorge, ya estoy atrapado con la pregunta que me acabas de hacer. Entonces, no sabría cómo responderte. Me pones en una encrucijada, en una cárcel interior. Jorge, sí, es verdad. No hay persona que pueda decir que no ha sentido algún tipo de atadura, algún tipo de situación interior que le ha generado miedo, insatisfacción, tristeza, terror, desánimo. Algunas veces son pasajeras, son por unos minutos, un día, una semana, pero hay personas que pueden estar viviendo este tipo de realidades interiores por un apego, por una enfermedad, por una crisis del pasado, por una frustración, por algo que no salió como esperaban y que los lleve a sentirse interiormente atados, aunque tú los veas exteriormente libres. En apariencia no pasa nada, pero viven con una situación adversa y con una atadura y una cárcel interior que no los deja ser verdaderamente libres. Y eso es lo que implica realmente la libertad. Y es que no siempre se trata de hacer lo que uno quiere, sino también de vivir poseído por aquello que nos está robando la paz. Y quizá de ahí nace la pregunta que acompaña este primer episodio de nuestra segunda temporada de Diálogos del Alma, y es: ¿qué significa ser libres por dentro? La libertad interior. Interior. Y hoy queremos hablar precisamente de una libertad que no es externa, de una libertad más profunda. Hoy en día, Carlos, se habla de libertad por todas partes y le ponemos tintes políticos, sociales, culturales. Se arman movimientos mundiales en torno a la libertad, pero hoy precisamente queremos ir a lo profundo, a esa libertad interior, a esa capacidad de vivir desde el centro, desde la congruencia, desde la autenticidad, desde lo que soy realmente, y no desde el miedo, no desde la dependencia ni de la necesidad constante de aprobación que muchas veces nos asalta. Jorge, lo que ocurre es que palabras como libertad las puedo usar para lo que quiera, pero realmente lo que le da sustento es la forma como yo me apropio de ellas en mi vida, es decir, cómo se vuelven eh, reflejo de mi realidad. Entonces yo puedo decir libertad, como puedo decir también perdón, como puedo decir lucha, como puedo decir verdad, pero si eso no está acompañado y ratificado en la propia vida, pues queda como un buen chiste, podríamos decirlo. ¿En qué sentido? En que no genera sino un momento de una risa pasajera, pero no le da fundamento a la existencia. Entonces, sí, hablamos de libertad religiosa, de libertad política, de libertad económica, pero muchas veces esa libertad es libertinaje o es la manera de esconder otro tipo de esclavitudes. Estamos nuevamente en estas dos orillas, la espiritualidad y la psicología. Jorge y Carlos para acompañarnos en un diálogo que no pretende ser cerrado, que no pretende concluir ninguno de los temas que vamos a abordar, sino todo lo contrario, abrir con ustedes pues una comunicación, generar un diálogo del alma, un diálogo del corazón y tal vez buscar esos aspectos que nos puedan ayudar a crecer en, en nuestra realidad humana. Muy bien, Carlos. Entonces, vamos a esa orilla espiritual. Siempre nos tienes un mensaje del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, también de uno de los místicos del Carmelo. ¿Con qué acompañas hoy nuestro tema de la libertad interior? Bueno, yo quisiera proponerles varios personajes de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. También hay algunos del Nuevo Testamento. Ciertamente la centralidad la tiene Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos personajes como José en el libro del Génesis, como el profeta Jeremías,
como el profeta Daniel, que estuvieron encarcelados, que estuvieron presos, que estuvieron tras las rejas, que estuvieron en mazmorras, que estuvieron en lugares degradantes de su época, pero que nunca perdieron la libertad interior y nunca renunciaron a sus convicciones más profundas, aún amenazados de muerte, y no lo hicieron. Pero la centralidad para mí ciertamente es Jesús. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, hay una expresión, dice, la verdad los hará libres. Pero quisiera también que pudiéramos dar como una mirada a ese momento en el que Jesús fue tomado preso. Fue llevado donde Herodes, donde Anás, donde Caifás, fue juzgado de manera injusta y condenado a muerte. Y Jesús jamás perdió la libertad interior. No renunció a sus convicciones más profundas. Este es, por ejemplo, el contraste. Hay veces nos vemos libres por fuera, pero tenemos ataduras por dentro. Otras veces estamos encerrados, estamos presos exteriormente, pero el corazón se mantiene libre, el corazón se mantiene firme. Jesús le puede dar sentido y le da sentido a mi vida, para lo pequeño, para aquel apego, para aquel lugar, para aquella persona, para aquel trabajo, en fin, que no me deja ser libre. Todo aquello, por bueno que sea, si me quita la libertad interior, entonces ya no está siendo tan bueno como yo pienso. Y otro personaje, y con este concluyo, de la pregunta que me hiciste, pues es Pablo de Tarso. Pablo también estuvo encarcelado, también estuvo preso, pero tenemos unas cartas de él, tenemos unos mensajes, algunos escritos de su puño y letra, otros que fueron referidos por sus acompañantes, donde se nos refleja claramente cómo este hombre no perdió su libertad interior, aunque las circunstancias fueran adversas. Desde la orilla psicológica, Carlos, tenemos en la psicología humanista y existencial también un referente, y es Víctor Frank, que muchos se han acercado a su historia, han leído sus libros, especialmente ese hermoso libro El hombre en busca de sentido, que es donde él relata todas sus experiencias precisamente de privación de la libertad en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, donde experimentó la degradación humana total, donde se robaron absolutamente todo lo que podía hacer feliz o libre a un ser humano. Y Víctor Frank, en medio de ese cautiverio, descubre algo que es muy bello, muy profundo, y es que incluso cuando pueden quitarme casi todo, siempre hay un espacio donde yo puedo decidir libremente qué hacer. Es ese espacio entre lo que vivimos y cómo respondemos a eso que vivimos. Entonces dice Víctor Frank, puedo estar tras las rejas, puedo estar atado a cadenas, puedo no ver la luz del sol por la voluntad de alguien sobre mí, pero lo que no podrán robarme es esa capacidad interior de elegir qué hacer con eso que me está sucediendo o qué hacer frente a eso que estoy viviendo. Esa es la capacidad de la libertad interior que jamás pueden robarle a ningún ser humano. ¿Dónde radica la conciencia? Es vivir desde esa capacidad de decidir. Porque los seres humanos generalmente estamos muy enfocados en tratar de controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Controlar nuestra economía, controlar nuestras relaciones, controlar nuestros proyectos, y no todo puede ser controlado. La pregunta también cabe cuando no podemos controlar eso que se sale de nuestras manos. ¿Qué es lo que hacemos con ello? ¿Cómo respondemos frente a ello? Y ahí es donde surge esa capacidad de la libertad interior, donde también surge algo que es muy importante, como lo es la dignidad humana, ¿sí?
¿Cómo respondo para rescatar mi dignidad aun cuando las cadenas y los barrotes externos pueden subyugarme? Entonces la libertad interior no significa hago lo que quiero, sino más bien que puedo elegir hacer con eso que me sucede, con eso que estoy viviendo. Y hay también en la psicología, Carlos, otro personaje, Carl Rogers, que también hemos invitado a estos diálogos del alma varias veces, y él siempre ha hablado de cómo muchas personas terminan alejándose de sí mismas por intentar responder a las expectativas del entorno, a lo que me exige la sociedad, a lo que me exigen las relaciones, a lo que me exigen las modas, etcétera. Y él dice que ahí es donde yo debo preguntarme qué tan auténtico es esto que estoy viviendo. ¿Qué tanto va esto conmigo? ¿Qué sucede? Las expectativas a las que tengo que responder con lo que en realidad yo soy. Y cuando hay esa incongruencia entre las expectativas externas y lo que yo soy, es cuando no soy capaz de vivir auténticamente. Y si no vivo desde mi autenticidad, no puedo vivir desde esa libertad interior. Jorge, podríamos caer en un eh, escenario pues muy teórico y de hecho las personas lo dicen cuando van seguramente a una consulta psicológica o una dirección espiritual, pues claro, dicen, pero es que eso es muy fácil expresarlo de esa manera, pero yo que lo estoy viviendo. Por eso partimos de la experiencia de otros, no porque yo pueda repetir la vida que ellos vivieron, o tenga que ir a encerrarme en la cárcel donde ellos estuvieron, o pasar por las circunstancias históricas por las que atravesaron. No, 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 no. Esas personas lo que hacen es iluminar el sentido interior de la libertad. Hay un ejemplo maravilloso también a partir de la espiritualidad, de la mística cristiana, y es Juan de la Cruz. Juan de la Cruz estuvo preso en la cárcel de Toledo y en la cárcel de Toledo unas circunstancias absolutamente infames y degradantes. Juan de la Cruz compone para muchos el poema más bello de la literatura española, para algunos el culmen de la poesía en lengua castellana, en lengua española, el Cántico Espiritual. Y cuando tú lees el Cántico Espiritual, tú siempre te imaginas a un hombre que está en una montaña, en un bosque, en un valle, contemplando como la belleza del universo y escribiendo estos versos. Cuando estudias la historia, te das cuenta que estaba en una cárcel, encerrado, eh, donde la comida era escasa, donde la humedad era terrible, donde las humillaciones pues llevaban a una persona casi que al límite de la degradación, y allá fue capaz de componer el Cántico Espiritual. Ese es un ejemplo donde se nos dice cómo este hombre estaba encarcelado por fuera, pero libre por dentro. Ahora, ¿tendría miedos? Sí. Dolor, claro. Hambre, también. Eh, Enfermedades, muy seguramente. Pero él ha tomado la decisión, tomó la decisión en su momento de que no le podían quitar lo que llevaba dentro. Y eso también lo sostiene. Y esa es la parte. Mira, cuando hablamos de libertad interior, no es que tus circunstancias van a cambiar mágicamente. Mira, eh, no pierdas la libertad interior. Entonces ya se te acabó la crisis económica, la situación familiar, el dolor que tienes, el que te persigue, los miedos, las insatisfacciones. Ya, con esa frasecita libertad interior ya se me pasó todo. No, 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 no. Lo que te están diciendo es que tú tienes una capacidad en la que te puedes ejercitar, lo vemos ahorita dentro de un momento, te puedes ejercitar para que esas circunstancias no condicionen necesariamente lo que tú eres y puedas seguir obrando libremente dentro de ti. Es decir, no pierdas el sentido de lo que eres. Creo, Carlos, que una de las enfermedades de nuestro tiempo es precisamente la ansiedad. Y dentro de esa gama de la ansiedad
aparece mucho esa ansiedad por controlarlo todo. Y paradójicamente, mientras más intentamos controlarlo todo, más perdemos el control, más perdemos la paz. Porque la libertad interior también implica aprender a soltar. Y nuevamente, como lo decía Carlos, pues no es que sea tan fácil en la realidad, pero es algo que con plena conciencia, haciendo conciencia de nuestros actos, siendo conscientes de ese espacio de libertad interior desde donde yo puedo elegir, ahí es donde también aprendemos que no todo en la vida depende de nosotros. Claro, miren esto. Supongamos que yo hoy debo salir porque tengo muchos asuntos que resolver. Tengo que ir al banco, a mercar, una cita médica, bueno, en fin, muchas cosas. Y empieza a llover. Tú puedes controlar la lluvia. Tú le puedes decir, no, no llueva hoy porque es que hoy tengo muchos asuntos por resolver. La lluvia está, tú no la puedes controlar. Pero lo que tú puedes controlar es no perder esa libertad interior. Qué pereza, esto tan aburridor, otra vez, el tráfico, no. Y entonces esa actitud tuya te lleva luego a responder mal, a estar de mal genio, a tener actitudes que no son agradables. ¿Y eso qué te trae luego? Dolor de cabeza, cansancio, fatiga. Mira, sí, es incómoda la lluvia, pero bueno, es lo que tengo hoy, no me impide salir a lo que me corresponde. O no puedo hoy, entonces será en otro día que lo voy a resolver. Entonces hay ejercicios cotidianos, hay ejercicios del día a día que te pueden ir ayudando también como a disponerte interiormente, seguramente luego para realidades de mayor peso y de mayor dificultad. Y otro punto importante, Jorge, las veces que tratamos a los demás de forma intransigente, rígida, o los juzgamos, tal vez lo que estamos es escondiendo esas ataduras y esas esclavitudes y esas cárceles que llevamos dentro de nosotros. Claro que sí, Carlos, porque ¿cuántas veces no reaccionamos con conciencia, sino que lo hacemos automáticamente? Y reaccionamos desde la herida, desde el trauma, desde las conductas aprendidas desde niños o también de esa necesidad de validación externa. Y ahí cabe esto que dices, muchas veces cuando eh, ejercemos un trato poco digno sobre los demás, estamos tal vez no respondiendo a nuestra propia libertad interior, a esa capacidad de conciencia, sino a esas reacciones automáticas que constantemente nos dominan. Por eso el ejercicio mejor es la vida misma. Preguntémonos qué realidades pequeñas, cotidianas, semanales, me están robando la paz interior, la libertad interior. Muchos de ustedes que nos acompañan en estos diálogos del alma, en estas dos orillas de la espiritualidad y la psicología, seguro que muchos de ustedes no tendrán grandes problemas, grandes dificultades. Puede ser que alguien esté atravesando por situaciones bien complejas. Preguntémonos. Y los invito para que esta frase del Evangelio de Jesús nos ayude. Juan capítulo 8. La verdad los hará libres. Y esa verdad es asumir lo que yo soy, mis circunstancias, mis realidades. Esa verdad también es evaluarme. ¿Cuáles son las situaciones en las que soy rígido, intransigente? Esa verdad es también mi historia, mis dolores del pasado, mis frustraciones, mis crisis. Esa verdad es ponerme delante de mí mismo sin esconderme, porque soy el primer responsable de mi propia historia y de mis propias decisiones. Y a partir de ahí dice, ¿es justo que esto me impida vivir con alegría? ¿Es justo que esto me enferme un día más? ¿Es justo que esto me quite la fuerza? ¿O puedo empezar a enfrentarlo?
para que la libertad interior sea aquello que empiece o continúe dirigiendo mis pasos. Muy bien. Y desde la psicología quiero proponerles un ejercicio que se llama el espacio consciente. Y es muy sencillo. Durante esta semana, durante estos días, cuando algo te altere emocionalmente, cualquier día, detente unos segundos. Respira profundo. La respiración nos ayuda a crear precisamente esa conciencia. Y después de respirar, pregúntate, ¿estoy reaccionando automáticamente ante esta situación? ¿O estoy eligiendo cómo reaccionar, cómo afrontarlo, cómo asumirlo? Una situación difícil, detente unos segundos, respira profundo y pregúntate, ¿estoy reaccionando automáticamente o estoy eligiendo? Porque a veces la libertad comienza también en esas pequeñas pausas conscientes, porque así es que nos vamos ejercitando en la vida cotidiana para empezar a crear esta transformación y vivir desde esa libertad interior. Nadie te puede impedir a que salgas a caminar, a que vayas a un viaje. Nadie te puede impedir a que ejerzas tus derechos políticos. Nadie te puede impedir que hagas uso de las libertades sociales, religiosas y demás que tenemos. Pero la libertad interior es responsabilidad de cada uno y en ello nos ayudamos. Que estos pequeños ejercicios y que estos diálogos del alma en el canal Exploradores del Corazón nos ayuden. Y por eso queremos también invitarlos que puedan compartir este material con otras personas. Todavía está ahí la primera temporada, la tenemos en el canal. Tal vez hay personas que recuerden algún tema, lo quieran recordar, pueden ir. De la primera temporada están todos y con este ejercicio de diálogo de libertad interior iniciamos nuestra segunda temporada. Muy bien, agradeciéndoles a todos y invitándolos a que sigan con nosotros en esta segunda temporada. Los temas de esta segunda temporada, Carlos, a medida que vayamos avanzando, va a parecer como que, uy, están como hablando lo mismo, pero en realidad la dinámica de esta segunda temporada es que queremos ir un poco más adentro con temas que se conectan entre sí. Y por eso queremos invitarlos a que continúen con nosotros, nos acompañen en nuestras redes sociales y que sigan explorando el corazón, porque nosotros vamos a seguir también dialogando desde el alma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.